Muy buenos días. Por acá en nuestro tema de la unidad número 3 podemos iniciar el grupo número 5 con una pregunta quizás un poco contradictoria o quizás que pueda generar alguna duda. ¿Son los derechos humanos absolutos o pueden ser limitados? Es una pregunta como que realmente estos derechos fundamentales pueden ser, pueden tener limitaciones. Pues en nuestro tema número 3, en la unidad número 3, tenemos estos puntos que vamos a ir desglosando, donde podemos detallar todas estas vertientes y normas que están muy específicas para que no sea arbitrario no se tome arbitrariamente lo que son los derechos fundamentales. En el primer punto tenemos las limitaciones o restricciones de los derechos fundamentales, limitaciones o restricciones formales y materiales de los derechos humanos, los derechos humanos y el estado de excepción, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la libertad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las garantías frente a la privación de libertad. Estos puntos son sumamente importantes porque allí podemos observar en diferentes ámbitos cómo se puede restringir arbitrariamente o no estos derechos fundamentales en individual o socialmente. En el punto número 1 tenemos que las limitaciones o restricciones de los derechos fundamentales, tenemos que ver que este ordenamiento jurídico no es absoluto o rígido, ya que no podemos imponer un derecho sobre derechos comunes, derechos sociales, y por esto se hace hincapié y se hace notar dentro del sistema del ordenamiento jurídico lo que son estas restricciones o limitaciones que tiene el individuo ante un bienestar social, un bienestar en general y sobre todo para que haya una continuidad de lo que es el beneficio de una sociedad completa. Dentro de una sociedad completamente podemos poner el ejemplo de la pandemia, donde sí tenemos la libertad de libre tránsito, pero esto se restringió. ¿Por qué? Porque primero está la salud social, en comunidad, y el Estado es garante de que esto se cumpla. Por esto es que nadie puede tomar como sus derechos fundamentales del libre tránsito, el libre tránsito para exponer a una comunidad o sociedad. En esto tiene unas bases fundamentales y un test de proporcionalidad que es sumamente importante, porque esto conlleva a que haya una claridad más amplia sobre cómo se debe discernir en el momento de saber si se te están violando los derechos fundamentales o no, y si el Estado está siendo arbitrario o no al individuo de esta sociedad. Estas restricciones deben cumplirse obligatoriamente, y este texto es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. En la idoneidad tenemos la medida debe buscar un fin constitucionalmente válido. En esto es lo que estamos hablando, o sea, un fin de comunidad, de salud pública, etcétera. O sea, son muchos que el derecho, cuando violas el derecho de otro, entonces no es netamente absoluto el derecho de este individuo. La necesidad debe ser la medida menos gravosa
o restrictiva de la libertad entre todas las alternativas disponibles. O sea, tiene que ser la menos grave dentro de la sociedad. Tiene que haber esa proporcionalidad de la que hablamos, es que la menos grave que tanto para, sobre todo al nivel social o de comunidad, es la que impera ante un derecho fundamental individual. Proporcionalidad en sentido estricto. Esto en beneficio colectivo, es el beneficio colectivo alcanzado, debe ser mayor que el perjuicio causado al derecho restringido. En esto es el derecho realmente en común de una sociedad que va por encima. Y todas estas normas y este texto se pone en claro en todas las situaciones que puedan conllevar a una violación de los derechos fundamentales o el mismo individuo de una sociedad, de un estado, saber y tener en claro cuáles son esas limitaciones y por dónde va, si va por encima de una sociedad, de un bien común, de una salud pública, antes que su propio derecho, por así decirlo. Gracias. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los derechos humanos y los estados de excepción. Un estado de excepción es un mecanismo constitucional extraordinario que permite al Ejecutivo restringir temporalmente algunas garantías ante situaciones de extrema gravedad, como es la catástrofe, crisis económica o conflictos. Aún en los momentos más críticos existen derechos que jamás pueden suspenderse ni restringirse bajo ninguna circunstancia, ya que son derechos intangibles, son derechos fundamentales del ser humano, como es el derecho a la vida, prohibición de tortura e incomunicación, garantía del debido proceso, derecho a la información, acción de amparo, habeas corpus. El basamento legal de un estado de excepción en Venezuela se encuentra plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 337 al 339 y en la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 27, cláusulas de suspensión y garantía, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIC, en su artículo 4. A continuación voy a dar un ejemplo. Ante una inundación grave, el gobierno decreta un estado de alarma para organizar la ayuda y restringe temporalmente el libre tránsito por ciertas carreteras. Esta es una restricción válida. Sin embargo, durante ese mismo estado de alarma, los cuerpos de seguridad arrestan a un ciudadano e impiden que se comunique con un abogado y lo someten a tratos crueles. En este caso se incurre en una violación flagrante de los derechos humanos, puesto que el debido proceso y la integridad física son irrevocables, ya que son derechos fundamentales, inalienables, que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia. Y en este caso estaríamos frente a una violación de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Le cedo el derecho a palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar. Para saber sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal, es importante comprender cómo la norma jurídica protege o restringe nuestras libertades. Esto es a través del día a día y muy especialmente frente al poder penal del Estado, ya que resulta vital para garantizar la dignidad de cada persona. En este sentido, si hablamos de la base legal a nivel de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 44, la libertad personal es inviolable. Y eso quiere decir que la libertad personal es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de actuar y desplazarnos voluntariamente sin injerencias del Estado. Por ejemplo, si un ciudadano camina de regreso a su hogar por la noche y hay un despliegue policial de rutina, lo aborda y decide privarlo de libertad únicamente por no portar el documento de identidad, la cédula de identidad. A lo mejor en ese momento físicamente no la tiene, esa persona tiene una cédula de identidad, está debidamente identificado, pero en ese instante no tiene el documento.
Al no existir una conducta delictiva flagrante ni una orden judicial, se cometería una detención arbitraria y esto vulnera de una forma directa el derecho a la libertad y a la seguridad personal de ese ciudadano. Si nos vamos a la base legal internacional, podemos contar también que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, y en la Convención Americana, el artículo 7. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el estudio de los derechos humanos adquiere su verdadero valor cuando se analiza más allá de la teoría y la norma. Gracias. El derecho a la libertad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra consagrada expresamente en el artículo 44, donde establece que la libertad personal es inviolable. De este artículo se desprende 4 principios o garantías fundamentales. 1. La excepcionalidad de la privación de libertad, donde ninguna persona puede ser detenida a menos que concurra en 2 circunstancias: una orden judicial previa emitida por un juez y en flagrancia cuando una persona es sorprendida cometiendo un hecho punible. En el sistema penal venezolano, la libertad debe ser la regla personal durante el juzgamiento y la privativa de libertad la excepción, establecido en el artículo 229 y 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Los límites temporales para la presentación judicial: toda persona tiene derecho a ser puesto a la orden de un tribunal durante un lapso no mayor de 48 horas contados a partir de su aprehensión. Una vez en la audiencia, el juez determinará la legalidad de la aprehensión y el proceso que llevará a la persona, si será en libertad o bajo una medida cautelar. Como punto 3, las garantías de la notificación y comunicación inmediata. Toda persona aprehendida tiene derecho de manera inmediata a una llamada a sus familiares o abogados de confianza para indicar su sitio de detención y sus condiciones. El punto 4, ejecución inmediata de las boletas de excarcelación. Ninguna persona puede continuar privado de libertad una vez que el tribunal competente haya emitido una orden de excarcelación. Las autoridades penitenciarias o policiales que mantengan a una persona privada de libertad estando en conocimiento de una orden de liberación estaría incurriendo en una violación de los derechos humanos. Como otras manifestaciones en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del derecho a la libertad, la Constitución no limita la libertad, sino la reconoce y la protege bajo las diferentes facetas. Entre estas tenemos la libertad de tránsito establecido en el artículo 50, donde toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, cambiar de residencia, ausentarse de la República y volver a ella sin limitaciones, todo bajo establecido por ley. La libertad de pensamiento y expresiones establecida en el artículo 57, libertad de conciencia y religión establecida en el artículo 59, libertad de asociación y reuniones en el artículo 52 y 53. Hoy me corresponde hablar sobre las garantías frente a la privación de libertad. Estos son derechos fundamentales que protegen a toda persona frente a detenciones arbitrarias. Es así que nuestra norma suprema establece que la libertad individual es inviolable y exige orden judicial previa, salvo que la persona sea aprehendida cometiendo un delito, o sea, es decir, en flagrancia. Una vez cometido ese delito, tiene 48 horas máximo para ser presentado ante un tribunal y también puede ser juzgado en libertad. Por otra parte, Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y es así que la libertad va de la mano con el Estado de Derecho. El Estado debe garantizar la libertad de todos los ciudadanos, asegurando así que nadie esté por encima de la ley, es decir, por encima de nuestra Constitución. Cabe destacar que la libertad es uno de los valores supremos de nuestro país y un Estado de Derecho exige la sujeción a todos los ciudadanos y gobernantes y el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, el artículo 44 constitucional establece también otras garantías, como lo que son el derecho a comunicarse con un familiar, con el abogado, con un tercero,
que su familia sea notificado el lugar de la aprehensión, porque está siendo detenido. Inclusive allí habla que no, la máxima pena no puede exceder de 30 años, entre otros. Es por eso que como un derecho fundamental, que como lo es la libertad, lo que se exige es el derecho a los derechos humanos, como lo es la libertad. Muchas gracias.